Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y en este video te hablaré sobre las corrientes de la lingüística, quienes le dieron el cuerpo a lo que día hoy es la lingüística, que sería la cultura hindú, la cultura griega, cultura romana, Edad Media y comparativismo. Las antes mencionadas le dieron una estructura y un gran cuerpo a lo que hoy día es la lingüística. Así que vamos a ello. Y empecemos por la cultura hindú. La cultura hindú se desarrolló en las llanuras del río Indo. El término hindú se desarrolló del sánscrito, que significa río. El sánscrito es la lengua materna de los hindús. Los antiguos hablantes de la India podían llegar a ser los primeros en querer sistematizar una lengua, con una gran descripción que será un gran pilar para la construcción de la lingüística. La cultura hindú tenía algo característico. Llegaban a diferenciar entre lo físico y lo fisiológico en una única realización lingüística y sin subordinación, como lo hacían los egipcios y los chinos. El sánscrito se dio a conocer en el siglo XIX y con esto los mismos descubrimientos que hizo la cultura misma. Y aunque solo estudiaron su lengua materna y por consiguiente solo compartieron esto con el mundo, sus aportes son un gran reto para la lingüística moderna. Hasta llegó a cambiar la lingüística europea, ya que los europeos se dieron cuenta que a pesar de ser diferente, era superior a la suya. Los hindús llegaron a destacar por estos aportes. Los hindús estudiaron la gramática del sánscrito durante 3 largos milenios. Por lo tanto, esta supera por mucho la gramática occidental. Por ejemplo, los chinos no tienen una escritura jeroglífica, sino ideológica. Esta lengua no posee palabras monosílabas y esto imposibilita el análisis fonético, ya que cada ideograma corresponde a un concepto. Durante el siglo IV a.C., Panini elaboró una descripción gramatical que fue redescubierta tras la colonización inglesa en la India. Su principal obra es la gramática del sánscrito, llamada Astadhyayi. Asta, que significa 8, y Adhyayi, libro, construida por 800 sutras o aforismos, donde hay un extenso estudio de las reglas gramaticales. Panini llegó a la abstracción lingüística, percatándose de que la lengua es forma, ya que insiste en su diferencia con la cosa del exterior, lo que nos hace ver que este ilustrador ya tiene la noción de metalenguaje. Ahora, hablando de los romanos, el pueblo romano nace en el territorio de Italia, por toda la cordillera de los Apeninos. Según las leyendas, Roma fue fundada en 753 años. Hay pruebas arqueológicas que demuestran la existencia de la vida humana mucho antes de esta fecha. Por ejemplo, en la colina Palatina, que se han encontrado indicios de una aldea de la Edad de Hierro, mediados del siglo VIII. La leyenda del rapto de las Sabinas y la consiguiente fusión de los romanos y sabinos también se apoyan en el resto arqueológicos consultados. La antigua Roma era un reino basado en 2 estamentos, los patricios y los plebeyos, que carecían de derechos civiles y políticos. Los romanos siguieron e imitaron sistemáticamente a los griegos en lo que referente a la actividad intelectual pura y continuaron en la misma línea de concepción y métodos gramaticales. Se basa en el marco teórico proporcionado por los griegos. Señalaban las mismas partes de la gramática, dadas las muchas semejanzas, tanto tipológicas como lexicales, entre el griego y el latín. Se dejó de difundir la idea, considerada después como errónea, de que el latín descendía directamente del griego con alguna influencia bárbara. Marco Terencio Varrón realizó una larga disquisición acerca de la lengua latina, en la que investigó su gramática, su historia y su uso contemporáneo. Asimismo, trató cuestiones de lingüística general, como la controversia entre analogía y anomalía, de manera que, aunque sea discutible, se puede decir que las modernas concepciones lingüísticas, como las planteadas por la sociolingüística actual, ya había sido consideradas desde este pensador romano. Varrón
Trató de unir la analogía con la anomalía, pues dijo que al escribir y al hablar el ser humano sigue en parte a la razón y en parte a la costumbre. La obra de Prisciano llegó a constituirse el único libro de texto para enseñar gramática latina en las escuelas medievales, y llegó hasta el Renacimiento carolingio. Además, proporcionó los conocimientos necesarios para los siglos 8 y 9 apareciera el estudio de los fundamentos de la gramática, lo que se conoce como la teoría lógica del lenguaje. Elio Donato poco se conoce de su vida y probablemente fue de origen africano. Fue el germánico en lengua latina más influyente de su época y un autor de gran aceptación por su obra Ars Grammatica, que fue usada en el siglo XVII. Media la debe en parte a la feliz circunstancia de haber sido maestro del escritor cristiano San Jerónimo, lo cual le valió la recomendación de Casiodoro en el siglo VI de adoptar su gramática como manual escolar de latín en los monasterios. El uso de esta obra llegó hasta la Edad Media. También escribió comentarios en las obras de Virgilio y de Terencio. Donato emprendió la misma postura de Prisciano, intentando salvar la lengua clásica de la corrupción, del uso y del abuso del lenguaje mediante las recolecciones de los escritos selectos de los escritores y poetas del periodo clásico romano. Hablemos ahora de los griegos. Las primeras preocupaciones de los griegos en torno al lenguaje se ubica entre los filósofos retóricos presocráticos. En algunos diálogos de Platón, como el Cratilo, aparecen acaloradas discusiones acerca del lenguaje, por lo que es probable que Sócrates también se haya interesado por este tema. Luego, Aristóteles retomó el interés por el lenguaje y trató aspectos relacionados con la retórica y la crítica literaria en sus obras Retórica y Poética. A pesar de que Platón y Aristóteles planearon aportes importantes en relación con el lenguaje, fueron los filósofos estoicos los primeros en reconocer los estudios del lenguaje como una rama separada de la filosofía. En la época helenística era importante el estudio del lenguaje, ya que el imperio de Alejandro Magno era muy extenso y dentro de él se hablaban muchas lenguas diferentes. Por eso crearon institutos de enseñanza de lengua griega. La lengua griega se le denominaba como la lengua de la razón. De ahí que Aristóteles elaboró la relación de sus categorías, tomando como base las categorías gramaticales del griego. Del lenguaje de los bárbaros se ocupaba muy poco, y consideraban que con él no se podía pensar. En fin, desde los griegos encontramos las reflexiones sobre el lenguaje que se constituyen en aporte a los orígenes de los saberes, que han construido la ciencia del lenguaje a través de los siglos hasta nuestros días. Hablando un poquito del periodo helenístico o alejandrino, en este periodo se suele considerar transición entre el declive de la época clásica griega y el ascenso al poder romano. Sin embargo, el esplendor de las ciudades como Alejandría, Antioquia o Pérgamo, la importancia de los cambios económicos, el mestizaje cultural y el papel dominante del idioma griego y su difusión son factores que modificaron profundamente el Oriente Medio antiguo de esta etapa. Los aportes más importantes de los alejandrinos se puede considerar en general que ellos tomaban que el lenguaje usado por los escritores atenienses del siglo V era más puro y correcto. De allí que se dedicaron a estudiar el lenguaje escrito y descuidaron el oral. Error llamado clásica falacia, que perduró por 20 siglos hasta que el estructuralismo del siglo XX reconoció la importancia del lenguaje hablado. Hoy en día los investigadores de la lingüística dan preeliminación al lenguaje hablado. La filosofía gramatical de los antiguos griegos fue transmitida a los romanos y la tradición grecolatina fue legada posteriormente a la Europa medieval, momento en el cual se intentó aplicarla a las lenguas europeas modernas, pero como el latín dio lugar a las lenguas romances, que pese a su origen común eran estructuralmente diferentes. Estas requerían otro tipo de análisis, ya que el de la gramática tradicional resultaba inaplicable para ellas. De allí se instauran otros modelos de estudiar. A partir de ellos, toda la historia de la lingüística es un proceso de transmisión y reformulación de conceptos heredados de los griegos, pero podríamos decir que el resultado concreto de la investigación de la lengua en sí se cristaliza en los alejandrinos.
Hoy tenemos en lo que nos constituye al menos en un 50% de la lingüística en general. Esta obra es una obra normativa basada en gran parte de los postulados de Aristóteles y que es una de las más significativas de la época antigua y que ha servido de base a las gramáticas del latín y de otras lenguas europeas hasta bien enterado del Renacimiento. Ahora hablemos un poco del comparativismo. Durante el Renacimiento, el descubrimiento y la atención de las lenguas vernáculas dio lugar a la revitalización de las investigaciones sobre la búsqueda de la lengua perfecta común. En 1660 aparece la Gramática General y razonada por Port Royal, cuyos autores son los filósofos lógicos Arnold y Lessenton. En España, en 1713, considerando que la lengua española había llegado al estado de perfección, se crea la Real Academia Española de la Lengua, con el propósito de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. Otro aspecto para tener en cuenta en esta época en que se construye la semiótica de los sistemas matemáticos y se pone en evidencia las relaciones entre los signos. En el año 1660 se publica en París la Gramática General y razonada por la Academia de Port Royal. La gramática de Port Royal consiste en los fundamentos del arte del hablar explicado de un modo natural y claro. Aquí encontramos las razones de lo cual es común para todas las lenguas, así como las diferencias entre ellas. Posterior a su primera edición encontramos las diferentes ediciones, 1664, 1676, 1679 y en 1709. Aunque sus autores reconocen que el ejercicio de la voluntad puede considerarse como un modo de pensar diferente de la simple afirmación, la estudian solamente en relación con las diferentes formas de expresarla. Así, el razonamiento se estudia en una lógica y permite alcanzar a la verdad. Esta gramática dio bases para la teoría del lenguaje al considerar que la oración o enunciados simples son las unidades lingüísticas centrales del discurso, hecho que influyó en los gramáticos prácticamente por más de 2 siglos. La preocupación de los estudiosos del lenguaje en el siglo XIX fue entonces la reconstrucción del pro-indoeuropeo, así como también la formulación de hipótesis sobre las formas como se desprendieron otras lenguas. Ello significó la aparición del concepto de cambio lingüístico, el que permitió los avances en el planeamiento de premisas teóricas sobre la naturaleza del lenguaje. Como lo decíamos antes, fue hacia fines del siglo XIX que los neogramáticos postularon que el cambio lingüístico es regular, es decir, que si el cambio fonético de una lengua a otra. En cambio afectará otras apariciones del mismo sonido en contextos similares. La lingüística del siglo XIX fue, entonces, principalmente histórica y comparativa, puesto que los estudiosos se esforzaban en hallar relaciones entre lenguas muertas, tales como el sánscrito, el griego, el latín, el germánico, el celta y otras lenguas indoeuropeas.